muy bien dices, son 52 años de investigación ininterrumpida sobre el tema OVNI, sobre la vida después de la muerte, sobre grandes misterios. La verdad es que tengo muchísimas más preguntas que al principio, ¿eh? Cuanto más investigo, menos sé. No sé absolutamente nada. Me abruma muchísimo lo que queda por abrir, porque lo que queda por descubrir. Pero bueno, tengo algunas certezas, no muchas, y si quieres, pues hablamos también de esas certezas. Es muy interesante la respuesta que me has dado. Justamente tú sabrás que hace muy poquito otro gran ufólogo francés, Jacques Vallée, le preguntaron a ver qué había detrás de los ovnis y respondió lo mismo que tú. No tengo ni idea. Bueno, la verdad es que el tema es tan profundo, tan antiguo, tan amplio, que es muy, muy difícil, muy complicado para cualquier ser humano el poder tener claridad sobre qué abarca este asunto, ¿no? Que yo pienso que es probablemente después del nacimiento de Jesús de Nazaret el tema más importante de la humanidad, ¿eh? El encuentro con civilizaciones no humanas. Bueno, pues yo estoy ya completamente seguro que ese fenómeno es real, ¿eh? No cabe la menor duda para el que tenga un mínimo de información. Y por supuesto que son muchas civilizaciones, no es una sola, ¿eh? Muchísimas civilizaciones están aquí desde la noche de los tiempos. Están aquí, bueno, es una hipótesis, pero estamos casi seguros de que son los responsables de la materialización de la inteligencia humana a través quizás Claro. de, bueno, pues de intervenciones genéticas, en este caso quizás sobre primates, que consiguieron pues que la inteligencia humana fuera evolucionando, ¿eh? Y bueno, no sabemos mucho más. Sabemos que están aquí, quizás sean militares, quizás científicos, quizás ángeles. Les preocupa, por supuesto, la evolución de este mundo y poco más. Yo al Bueno, menos no sé más. fíjate que tu caso es muy curioso. Eres un periodista de temas bien convencionales. De repente te toca cubrir una noticia sobre un avistamiento y a partir de ahí empiezas a despegar al mundo de los ovnis. Y después sucede que te pasas al tema espiritual, haces un acercamiento a la parte, al tejido más sensible del ser humano, que es el alma humana, ¿no? Y ese es el tema que a mí más me ha fascinado desde siempre de la figura de JJ Benítez, ¿no? Creo que eso es lo que te distingue de otros muchos ufólogos, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál fue la chispa que te encendió, que te prendió para decir, quiero pasar al lado espiritual? Bueno, pues yo creo que fue inevitable, ¿eh? Cuando investigas el tema OVNI a fondo, continuamente y de una manera sincera y honrada, pues es absolutamente matemático que tarde o temprano te hagas esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, estos seres, estas civilizaciones representan algo más de lo que imaginamos y las respuestas son inmediatas, ¿no? Por ejemplo, desde los primeros momentos de la investigación, en 1972, como tú muy bien dices, pues un redactor jefe me envió a hacer un avistamiento a un pueblico de la provincia de Burgos y a partir de ahí yo me di cuenta de que había algo especial en todo aquello y me puse a investigar. Bueno, una de las primeras cuestiones que yo me planteé es decir, vamos a ver, lo que me están contando en la Biblia y en otros libros sagrados o supuestamente sagrados, eso es fenómeno ovni, carros de fuego, columnas de humo, columnas de luz que acompañan a los supuestos judíos por el desierto. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos investigando ahora es lo que ocurrió hace 3.300 años con Moisés. Pero claro, Moisés no podía entender que algo pudiera volar y que en ese algo, en esos carros de fuego, en esos Merkabah,
pudieran haber gente, ¿no? Seres humanos, seres. Los tomaron por dioses. Entonces, esas cuestiones fueron encadenándose y me di cuenta de que todo eso correspondía a lo que nosotros interpretamos o llamamos mundo espiritual. Ya si pasamos a la vida y al pensamiento de Jesús de Nazaret, muchísimo más. Wow. Es decir, los que acompañaban y acompañaron de forma invisible a Jesús de Nazaret durante toda su vida fueron probablemente estos seres. Claro, tú eres de los que, como yo, por ejemplo, yo también escribí un libro sobre Jesús de Nazaret, pero yo tengo entendido que tú, Juanjo, estás convencido de que fue un proyecto genético perpetrado por entidades muy avanzadas, ¿no? Sí, hay un libro mío que se llama Las guerras de Yahvé, donde yo, bueno, explico, doy mi versión sobre qué pudo suceder hace 3.300 años. Bueno, pues no Dios, no Yahvé, no creo en absoluto que fuera el Padre Azul, ¿no? Sino que fueron civilizaciones que adoptaron el título de Yahvé para sus propósitos. Y esos propósitos eran crear un pueblo, una identidad nacional, una religión y un lugar donde aposentar a esa gente para un futuro en esos momentos lejano, que era la llegada de Jesús de Nazaret. Bueno, así nació el pueblo judío, con un Yahvé o un Jehová, repito que no, para mí no era Dios, sino que era un conjunto de civilizaciones que robaron las tierras literalmente a los legítimos propietarios, que son, bueno, pues eran los palestinos, de los actuales palestinos, ¿no? Y bueno, todo eso pues te lleva a pensar que efectivamente hay un concierto universal o cósmico que desconocemos, que se nos escapa, y que, bueno, pues está ahí y ha contribuido a crear primero religiones monoteístas, a crear la llegada de Jesús de Nazaret en su momento, bueno, y luego imagínate las apariciones marianas, que son, según he podido investigar, pues son la presencia ovni pura y dura. Exacto, exacto. Y sobre la malignidad de ciertas entidades, la teoría de la absorción vampírica de la energía del ser humano, ¿qué opinas sobre eso? ¿Crees que es ciencia ficción o hay visos de realidad? Podría ser cierto. Mira, yo ya he aprendido a no ser dogmático, ¿eh? Es tanto lo que ignoro y es tanto lo que nos rodea que creo que no es bueno ser dogmático. Efectivamente podría ser cierto. Por supuesto, podría haber entidades que se benefician del sufrimiento humano, algo que no resulta fácil de comprender. Claro. En uno de los últimos libros que yo escribí, hice un cálculo del número de apariciones del fenómeno ovni con resultado agresivo y de muerte, sin justificación. Y salía el 52%. Es decir, muy bueno. No todos los ovnis son buenos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Sí, sobre todo cuando nos acercamos a las naves aterrizadas, ¿verdad? Claro, hay que tener mucho cuidado porque puede ocurrir que bueno, pues que disparen, ¿eh? Claro, claro. O radiaciones, todos estos casos tan extraños, ¿verdad? Digamos, de personas que han cogido cáncer o han tenido algún tipo de enfermedad solo por acercarse a estos aparatos, ¿no? Sí, o han resultado muertos. O muertos instantáneamente, claro, claro. Recuerdo un caso en Colombia de un muchacho que iba con su familia, conducía un automóvil, apareció una nave, este muchacho detuvo el auto, se bajó del coche, intentó ver qué era aquello que estaba frente a ellos y de repente recibió, no se sabe si un haz de luz o qué,
y cayó al suelo muerto con un boquete en la parte occipital, en la parte de atrás del cráneo. No había ninguna justificación para ese ataque. Claro, claro. Hay un cierto grado de malignidad. Que no lo vemos, por ejemplo, en el tema de los encuentros aéreos de pilotos, tanto militares como comerciales. No suele haber ese tipo de comportamiento hostil, ¿no, Juanjo? Bueno, en el caso de los pilotos, sean civiles o militares, que yo sepa, no existe ese tipo de agresión, No. o al menos yo no he sabido, ¿no?, de ello. Pero hay en todo el mundo muchísimos casos de personas que se acercan a una nave con buenas o malas intenciones y esa persona, pues cuando la nave despega y se va, sufren un problema y mueren congelados. Claro. Juanjo, una pregunta que creo que es muy, muy importante y que la audiencia está deseando que te haga, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la humanidad? Porque claro, antes de hablar de extraterrestres tenemos que hablar de cómo está la humanidad, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro? Porque, bueno, como sabes, eh, la visión, vamos a decir, está un poco pesimista, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente pesimista. Yo no veo ninguna solución, no veo ninguna salida. La humanidad en estos momentos, con dos guerras simultáneas, pues no tiene solución, no tiene arreglo, no veo ninguna posibilidad de arreglo. Ha ocurrido eso a lo largo de toda la historia. Es decir, llevamos en lo que sabemos, llevamos más de 1000 guerras, en la historia, digamos, relativamente reciente. Solución. Un La reset. humanidad debería cambiar mentalmente, ¿eh? Pero fíjate que nos ha caído ahora un señor que se llama Trump, que está volviendo al mundo del revés. No te cae bien Trump. Me parece que tiene un contrato de tonto peligroso. Bien, bien. Porque, Juanjo, tú crees en cierta manera en un reset, pero a través de un meteorito, ¿no? Hablas de la llegada de un, bueno, de un cuerpo celeste de enormes dimensiones que podría causar una catástrofe sin precedentes. Si creo recordar, dijiste en 2027, ¿verdad? Sí, y ojalá esté equivocado, David. Ojalá sea un error, ¿eh? Porque si fuera verdad, si fuera cierto, pues la humanidad experimentaría un desastre colectivo, bueno, con cifras de 1.200 millones de muertos en 48 horas. Madre Por mía. eso digo que ojalá esté equivocado. ¿Y en qué te has basado para esto? ¿A través de algún escrito antiguo o a través de algún medium? No, primero fueron informaciones que me llegaron, luego lo confirmé con los militares norteamericanos y bueno, pues estamos asistiendo a un suceso en estos momentos que no sé, ojalá me equivoque, pero tiene todas las características de la preparación de la humanidad para algo terrible, ¿eh? Fíjate que de repente la Unión Europea está aconsejando a los europeos que almacenen alimentos, Sí. que se preparen. Se está hablando de un aumento del gasto militar importantísimo. Es decir, me da la sensación de que no están diciendo la verdad, pero están preparando a la gente para algo inminente que va a suceder. Sí, sí. Además, fíjate que también han surgido voces dentro de todo ese círculo de divulgadores que hay en Estados Unidos. No sé si conoces a Jeremy Corbell, Ross Coulthart, que hablan de una filtración de unos datos de que estarían simulando un proyecto Blue Beam para 2027. Coincide el mismo año que dices tú. Es decir, Blue Beam sería una simulación de una falsa invasión de alienígenas. ¿Sabes algo de este tema? Bueno, algo sé, ¿no? Pero
Yo pienso que no es o no puede ser una invasión alienígena. Es decir, yo creo que aunque suceda una enorme catástrofe en la Tierra, ellos no van a participar, creo yo, ni van a actuar. No lo hicieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y hubo 100 millones de muertos. Bueno, pues bien, pues no sé cómo y de qué manera están preparando al mundo. Yo supongo que es muy difícil, por lo que he podido hablar con los militares, es muy difícil preparar a la gente para algo como la llegada de ese asteroide, de 28 kilómetros de longitud. Es muy difícil. ¿Cómo se lo dices a la gente? ¿Cómo van a reaccionar? Entonces, supongo que están buscando una manera de preparar a la gente sin decirle la verdad. Claro, porque según tus fuentes, este objeto ha sido detectado. Sí, hace tiempo además. No solamente, bueno, hace años. Esa información yo la tengo desde hace 10 o 15 años. Lo que pasa es que, repito, es muy complicado. Es decir, yo entiendo la postura de los militares. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le dices a la gente sin causar el caos y el horror, ¿no? Que significa sálvese quien pueda? Ujú. Vaya, es muy, muy fuerte todo esto. Lógicamente, algo parece que tendría que suceder en ese año, ¿no?